Bueno, pues como viene en el título, hoy os vamos a comentar 10 riesgos que deberíamos controlar en nuestros proyectos en Liferay, ¿vale? Siempre que arrancamos un nuevo proyecto, bueno, pues al final el objetivo que buscamos es que este finalice de una forma exitosa, ¿no? Y intentamos velar porque eso ocurra y definimos para eso pues, cuál es el alcance que queremos que tenga el proyecto, elegimos el proveedor que queremos que acometa los desarrollos, definimos una planificación porque queremos tener una visión de cuándo vamos a tener disponible ese producto o ese proyecto y incluso llevamos una gestión de esas tareas, ¿no? Por ver un poco la progresión que estamos teniendo. Pero en muchas ocasiones estamos seguros de que gestionamos bien los riesgos o simplemente gestionamos los riesgos. Es decir, al final la gestión de riesgos, el resultado de esa gestión, de esa tarea, no es tan tangible o tan visible como lo pueda ser la de otras tareas que hemos comentado anteriormente. Pero este es un aspecto fundamental para que podamos finalizar y obtener ese objetivo. Porque si no hacemos una... ¿No funciona el cambio? Vale, porque ¿qué ocurre si no hacemos una gestión temprana y una identificación temprana de los riesgos? ¿Qué hacemos si no los mitigamos y se nos materializan? Pues que esto nos va a generar una deuda que de una forma o de otra, antes o después vamos a tener que saldar. Entonces, os animo a no caer en el error de darlos por hechos, pensar que a nosotros no nos va a ocurrir, porque a todos nos puede ocurrir, ¿vale? Y tenemos que poner medidas para ello. Entonces, vamos a apoyarnos un poco en los riesgos que nos pueda contar hoy Sergio, que nos lo va a contar más detallado, para que por lo menos os podamos dar unas pinceladas de cuáles son esos primeros riesgos que pueden ser más comunes en vuestros proyectos para que los podáis mitigar, ¿de acuerdo? En las que se puede estructurar cualquier proyecto de software. Hablaremos de riesgos que, si no se mitigan, se pueden presentar en la fase de diseño, riesgos que tendremos que mitigar en la fase de explotación y que, si no se mitigan, pueden aparecer en esta fase o en fases posteriores, o ya cuando tengamos y hayamos salido a producción y hayan transcurrido unos años, riesgos propios derivados del mantenimiento del día a día o cuando queramos ya llegar a la transición del proyecto a versiones posteriores. Bueno, faltaría entre estas dos la fase de desarrollo. No hemos incluido ningún riesgo en este caso en esta presentación, en esa fase. También vamos a hablar de los riesgos de la gestión del propio proyecto, no solo en las fases, sino a lo largo de todo el ciclo de vida. Veremos que se pueden presentar riesgos derivados de la gestión del día a día, de la coordinación de nuestros equipos, y hablaremos de ellos también. Comenzamos con la fase de diseño. En la fase de diseño nos interesa tomar las mejores decisiones. Estamos arrancando nuestro proyecto, estamos en esa fase de concepción y la toma de decisiones, la acertada toma de decisiones marcará el éxito del proyecto en esta fase y a lo largo del resto de fases del proyecto. ¿Qué lo marca al final? El buen conocimiento del producto, conocer las posibilidades que ofrece. Así que vamos a ir viendo algunos de esos riesgos uno a uno. El primer riesgo que os presentamos en esta fase de diseño es extender el producto cuando en serie es posible cubrir las necesidades y modificaciones. Como veis en el dibujo, estamos reinventando la rueda y además de una forma muy compleja. Así que hay que plantearse si realmente es necesario incluir esas modificaciones y esas extensiones a Liferay Portal. Como os decía antes, lo va a marcar el conocimiento del producto y un conocimiento profundo ayudará, pero también plantearos más sencillamente lo que Liferay os ofrece. Liferay es un producto que gestiona recursos web, páginas, usuarios, permisos, contenidos web. Y yo he visto en algunos clientes que han incluido un gestor de contenidos web propio. ¿Es realmente necesario eso? Sí, no. Posiblemente sí, pero si no es necesario, ¿por qué hacerlo? Liferay incluye un gestor de contenidos web, un WCM muy potente para ello.
El riesgo 2 que os presento en esta fase de diseño es similar. Es utilizar la opción menos adecuada de cada requisito entre las que ofrezca Library. Es similar al anterior, el matiz está en que en lugar de incluir extensiones, dentro del propio producto tendréis diferentes formas de hacer las cosas, pero igual no escogemos la forma más adecuada. Igual estamos matando mosquitos a cañonazos. Por ejemplo, queremos controlar la contribución de nuestros usuarios. Podemos recurrir a un workflow, por ejemplo, de aprobación, en lugar de recurrir a un sistema de publicación como es Staging, por ejemplo. Pues hay que tener, de nuevo, el conocimiento del producto, conocer las alternativas que tenemos, es lo determinante para tomar las mejores decisiones en esta fase de diseño. El riesgo 3 es posponer la definición del modelo de contribución, ocasionando adaptaciones posteriores para su adecuación. O como veis en la imagen, estamos diseñando una bajante, pero nos tenemos que adaptar al requisito del cartel y al final tenemos que hacer una adaptación extraña, tardía. ¿Esto qué supone en un proyecto con Library? Pues que tenemos que involucrar a nuestros usuarios desde la fase de diseño. Tenemos que involucrarnos para saber y conocer cómo van a contribuir en el producto, cómo van a crear sus noticias, cómo van a crear sus páginas, que nos den ese feedback y que en diseño ya tengamos claro esas características, esas decisiones que podamos tomar. Porque las decisiones de los usuarios, cómo queremos que utilicen el producto, el portal, pueden determinar características de la propia arquitectura del sistema. Pueden afectar a cuestiones como la autenticación, como la creación de páginas o la arquitectura de la información, los mecanismos de publicación. Involucrar a nuestros usuarios desde el principio es una tarea que deberíamos abordar desde la concepción del proyecto. Bien, ya tenemos nuestro portal diseñado, está perfectamente diseñado, se ha implementado también y llegamos a fase de explotación. Aquí podemos tener también una serie de riesgos que tenemos que mitigar antes de llegar a esta fase, si no, se materializarán en esta fase. Son riesgos en general los que os voy a comentar muy relacionados con el rendimiento. El rendimiento bien de sistemas externos, del propio sistema o de la infraestructura que utilicemos. Los vemos uno a uno, esas tres riesgos que se pueden dar con la explotación. Riesgo 4, quemarnos, como veis ahí. Tomar decisiones de integración con productos de terceros, sin tener en cuenta que pueden afectar al rendimiento, a la escalabilidad o futuras extensiones. Dicho de otra forma, nos conectamos con sistemas externos, pero al final no tenemos controlada la latencia, lo que va a tardar ese sistema externo, y eso, el que un sistema externo puede tardar, tener en cuenta que puede afectar a vuestro propio portal. Si el servicio web con el que os conectáis para consultar una nómina tarda, va a tardar también la página en mostrar esa nómina, así que tenerlo en cuenta a la hora de integrar sistemas externos. Hay que gestionarlos adecuadamente, hay que tener en cuenta la disponibilidad del sistema, que el sistema pueda tardar y gestionar todas esas circunstancias. El riesgo 5 es similar, en este caso no es en un sistema externo donde está el cuello de botella, sino el propio portal en un componente nuevo. Desarrollar componentes nuevos y no evaluar a fondo su impacto en rendimiento en entornos previos al productivo. Aquí va a ser más difícil, igual ver que el problema está fuera, porque el problema está en el propio portal. Y vamos a entrar en situaciones como la imagen en analizar registros de caídas, logs, volcados de memoria y cosas así, hasta que veamos que tenemos un problema en el propio sistema en producción porque hemos incluido algo nuevo que no hemos medido su impacto. Y el riesgo 6 no está ni en el sistema externo ni en el sistema interno, sino en la propia infraestructura que utiliza el portal. Es el riesgo 6, en fase de explotación se nos puede materializar esto también. Tenemos nuestro portal en funcionamiento, pero tenemos que trasladar a muchos usuarios, mucha gente y no da de sí. Hemos dimensionado incorrectamente la arquitectura del sistema. Así que ya sabéis, si queréis
trasladar a muchos usuarios y muchas cosas, es importante que tengáis el vehículo adecuado. Si no, se pueden dar situaciones de rendimiento en las que tengáis caídas y tengáis problemas en esta fase de explotación. La respuesta para este y los anteriores, pruebas de rendimiento, test de capacidad. No es fácil muchas veces conocer cuántos usuarios van a utilizar vuestra plataforma, cuántos esperáis. 1000 a la vez, 100 a la vez, muchas veces no se tiene ese dato. Pero al menos pasar por un ciclo de pruebas de rendimiento antes de llegar a la fase de explotación para que tengáis una cifra de la capacidad de vuestro sistema. Algo orientativo, de soporta 100 usuarios concurrentes, soporta 1000 o soporta 10.000. Bien, esos serían los riesgos de la fase de explotación. Como veis, son riesgos derivados del rendimiento. Bien, pasamos ya a la fase final del proyecto, fase de transición, pero también a lo largo de todo el proyecto en explotación tendremos esta fase de mantenimiento. Mantenimiento en transición se debería llamar. Son riesgos derivados como este, ya cuando llegamos a fase de transición, queremos actualizar nuestra versión de library a una versión posterior, a una versión, venimos de una 5 a una 6.2, por ejemplo. Pero nos planteamos que no es tan trivial, no es tan fácil. Y esto es porque hemos establecido posiblemente un modelo de desarrollo que dificulte la actualización a nuevas versiones. La modularidad, de lo que tanto se habla en este simposio de este año, es algo que va a contribuir a que esto no se presente. Cuanto mayores los plugins que tengáis sean modulares, os ayudará a realizar esto de una forma exitosa. Y finalmente, en fase de mantenimiento es el riesgo 8. Subestimar el mantenimiento y monitorización del sistema tras la puesta en producción. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está haciendo ningún mantenimiento en realidad y estamos siempre con situaciones como las de la imagen, en la que estamos generando a nuestros usuarios una frustración continua por errores que no estamos mitigando, que no estamos corrigiendo. Tenemos errores constantes que no los resolvemos, en realidad no estamos haciendo un mantenimiento de nuestro portal y estamos continuamente con errores de este tipo. No mantenimiento, no aplicar parches, no realizar correctivos sobre nuestros desarrollos y también no hacer limpieza de lo que tenemos en el portal. ¿Es necesario mantener las páginas antiguas, las noticias antiguas y todo eso? Posiblemente no, y nos lo podamos ir eliminando y mantener nuestro portal limpio. Bueno, finalmente un par de riesgos para llegar a los 10 derivados de la gestión del propio proyecto. El riesgo número 9 es infravalorar el esfuerzo requerido y la dificultad de gestión de errores cuando se replica un proyecto en otros contextos. Tenemos nuestro proyecto de library, ha salido muy bien y lo queremos implantar en las diferentes delegaciones, sucursales, con nuevas instalaciones. Pero la torre de control falla y estamos repitiendo los errores una y otra vez. Ni hemos aprendido de la implantación del primer proyecto, ni lo ponemos en práctica. Así que, ¿cuál es la solución aquí? Una gobernanza eficaz sobre vuestros proyectos. Que tengáis un centro de competencias que aglutine las buenas prácticas, los procedimientos y el conocimiento del library para replicar esa instalación que hicisteis una vez y la hagáis de forma correcta y repetible en el resto de entornos. Y finalmente, un riesgo de gestión también, carecer de una visión global del proyecto, al ser responsabilidad de distintos equipos inconexos. Esto es cuando tenéis equipos de desarrollo, equipos de explotación diferentes y están en una guerra continua para ello. Es muy importante que haya esa figura central, esa gobernanza, ese centro de competencias para que estas situaciones no se provoquen y aglutinen todas ese conocimiento y resuelvan las situaciones que se puedan presentar en estos aspectos. Bueno, son los riesgos que os quería presentar. Ahora le cedo la palabra de nuevo a Antonio para que os comente en qué punto nos dejan estos riesgos y cómo resolverlos.
Bueno, pues como comentaba Sergio, hemos estado viendo todos los riesgos, pero me gustaría hacer un poco un ejercicio con vosotros de cuáles serían las consecuencias de que no hiciéramos esta tarea de prevención, de que realmente se nos materializaran estos riesgos, porque no los hemos identificado de forma temprana, no hemos sido proactivos, ¿vale? Y para ello me gustaría aglutinarlo en un término que a lo mejor algunos de vosotros que a lo mejor tengan más familiaridad con terminología de gestión de proyectos o de aseguramiento de calidad sí que le suena, que es el de deuda técnica, ¿vale? Hay muchas definiciones, pero el concepto de deuda técnica básicamente expresa el coste y los intereses que vamos a tener que pagar por hacer mal las cosas, ¿vale? Y al final, este concepto, esta consecuencia es la que va a hacer que nuestro balance presupuestario se incline hacia un mantenimiento correctivo que no va a aportar valor al negocio y que va a impedir que podamos utilizar ese presupuesto para hacer inversiones en mejorar, evolucionar y crecer nuestro negocio, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que no lo infravaloremos. ¿Y de qué manera, o mejor dicho, de cuál es nuestra postura o cuál es obligatoriamente nuestra postura? No podemos ser reactivos, no podemos dejar que los riesgos se materialicen, que nos ocasionen estos problemas y que tengamos esa deuda técnica. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que intentar hacer esa gestión, esa anticipación, ¿vale? Y minimizar esa deuda técnica. Y la manera en la que desde Liferay podemos y debemos ayudaros en esa proactividad, en ese objetivo de minimizar la deuda técnica, es ofreciendo los servicios profesionales, ¿vale? Nuestros servicios profesionales están estructurados en diversos paquetes que van enfocados a tareas muy concretas que abarcan casi la totalidad del ciclo de vida del desarrollo del proyecto, ¿vale? Salvo en la fase de desarrollo que son los partners, los proveedores los que recae la tarea, ¿vale? Y que en alguna manera facilita esa labor, ¿vale? Tenemos o tenéis disponible el Kickstarter, que el objetivo principal es sentar unas sólidas bases para que podáis hacer un aprovechamiento máximo de las capacidades del portal. Os asesoramos en cómo debe ser la infraestructura para los requisitos del proyecto que tenéis e incluso os podemos ayudar en la definición de procedimientos para la operativa diaria. Tenemos también o tenéis disponible el paquete de instalación en el que os instalamos los entornos debidamente configurados o parametrizados acorde a los requisitos que necesitáis cubrir. Un dato muy importante y uno de los más importantes que comentaba Sergio es pruebas, pruebas y pruebas. Efectivamente tenemos el Performance and Tuning, que lo que busca es ver si vuestros sistemas están en disposición de esa salida a producción, ¿vale? Y cuál es el rendimiento que podemos obtener con ese sistema. Code Audit os da la facilidad de que podamos analizar desarrollos a medida si tenéis alguna duda de que se hayan aplicado buenas prácticas o si puede haber algún punto que bloquee una posterior adaptación a futuras versiones o incluso que pueda afectar al rendimiento. Tenemos System Audit, que igualmente está dirigido a una revisión de toda la parametrización de los sistemas. Y por último, pero no por ello menos importante, un poco hilado a la transparencia que veníamos viendo del cavernícola que no actualizaba, es el Applied Accelerator, que únicamente buscamos minimizar el tiempo que tenéis que dedicar vosotros a hacer esa migración, de forma que nosotros os podamos migrar la base de datos, hacer un primer chequeo de cuáles son las adaptaciones que habría que hacer sobre vuestros componentes y minimizar al mínimo, valga la redundancia, el tiempo de dedicación, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que al final nuestro objetivo último y el objetivo de estos servicios es poder ayudaros. Nosotros tenemos tanta intención como vosotros de que los proyectos finalicen bien y lo único que necesitamos es que nos pidáis vuestra colaboración cuando lo necesitéis. Así es que muchas gracias por todo. Es que ya no queda tiempo.